Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este espacio que es el taller que habíamos pensado para pues empezar a aprender el mundo del grabado y de la gráfica en sí. ¿Cómo se va a llamar este espacio? Miren, es Aula Taller Santiago Fernández y va a estar manejado eh, en varios espacios. El uno es el canal en YouTube que se llama, como ya les había dicho, Aula Taller Santiago Fernández, que está creado para las personas que se inscriban a ser parte de este desarrollo de aprendizaje, ¿sí? Donde todos vamos a compartir los saberes que tenemos y a partir de ese concepto humanista de aprender vamos a ir todos desarrollando mejor nuestra actividad. Otro segundo espacio es el blog, que también está creado con el mismo nombre y que va a permitir que ustedes tengan información adicional de diferentes temas relacionados al mundo de la gráfica y que les va a permitir tener aportes adicionales a lo que vayamos construyendo ya dentro del trabajo de las clases que vayamos realizando con ustedes. Y un tercer espacio que será la reunión en Zoom. Y lo que va a permitirnos esto, mis queridos amigos, es que vamos a poder estar en un espacio de 30 minutos en el que vamos a ir compartiendo lo que hemos desarrollado, hablar de cuál ha sido la experiencia que hemos tenido, qué hemos logrado, tanto aciertos como errores. Recordemos que los aprendizajes está de lo que nos ha salido bien y de lo que nos ha ido mal también y sin frustrarnos. La idea es que sea un espacio más bien de desarrollo de aprendizajes en el que el uno le comparta al otro cómo hizo tal situación, actividad o trabajo y cómo él, otro compañero, pues puede luego también asimilarlo y aplicarlo a sus propias creaciones. De manera que este entorno, mis amigos, que les ofrezco en esta ocasión, es con el fin de que empecemos y demos inicio a este propósito de la creación de la escuela, ¿sí? De manera que bienvenidos, bienvenidos todos quienes deseen sumarse y trabajar conmigo en este sueño bonito de compartir con la gente algo que debo decir de corazón. Se está perdiendo en las escuelas de arte el tema del oficio y que creo que es importante, aparte de lo que están desarrollando como conceptos innovadores en este mundo de innovación constante, pero sin dejar pasar aquello que permite que nos podamos seguir expresando como humanos con nuestras capacidades y posibilidades propias de relación con nuestro pensamiento, con nuestra idea y de la imagen que podamos obtener de todos estos paradigmas que tenemos ya inmersos en cada uno de nosotros. Así que, mis amigos, este espacio nace con ese concepto humanista y en el que deseo que todos estén. Va a tener un costo, sí, porque quiero que entiendan que esto demanda de trabajo, tiempo, de uso de recursos tecnológicos y de espacio. Por tanto, eso pues debe tener una remuneración que será módica, entendiendo también la situación de todos, pero más que nada es para poder seguir manteniendo el espacio, ¿sí? Quiero que me comprendan esa parte. Y aparte, lógicamente, seguiré haciendo los videos para subir en el canal de Gráfica Ambateña y pues seguir también aportando a la gente. La diferencia, lógicamente, acá está en que si eres una persona que está empezando en el mundo del grabado, te va a ser muy útil porque vas a aprender a pensar en grabado y en gráfica, vas a tener elementos para poder sostener una idea, para poder graficar esa idea y que no sea simplemente ¿cómo le llamarlo? Una soltura de imagen, pero que tú mismo sientes que no te lleva a algo y entonces empiezas a tener ciertas inquietudes de si lo que estás haciendo está bien o no está bien. Y no es que lo que estés haciendo no esté bien, quizás, sino que simplemente te falta entender esos fundamentos que te van a respaldar y permitirte sentirte confiado y seguro de lo que estás haciendo. Nunca se olviden de esa frase que yo la considero importante para mí, y es que hay que saber que se hace bien y no creer que estás haciendo algo bien. Les había dicho en algún momento que si creemos que algo está bien, debemos parar ahí y hacer un análisis de lo que estoy haciendo para hacerlo bien.
¿sí? Entonces, hay que tener una conciencia muy sincera y honesta para que realmente tengamos esa capacidad de autorreflexionarnos, de repensarnos y mejorar para la siguiente ocasión. Una vez dicho esto, sí, vamos a empezar con esta primera clase en la que yo pues he traído a colación un tema que es sumamente importante y que está en discusión hace mucho tiempo, está en la palestra de los conceptos y que quiero aclarar un poco desde mi percepción. Justamente el tema de hoy es el dibujo, también llevado al concepto este de la percepción. Entonces, comentarles lo siguiente. El dibujo, ¿sí? Es algo que muchas personas que están ejerciendo el derecho de la formación suelen comunicar a un estudiante en este tiempo de contemporaneidad como algo en donde no necesitas aprender aquellos cánones que te ayudan a establecer una imagen. Vamos a discutir esto un poco luego. Pero también hay aquellos que te van a hablar desde el dibujo, desde el gesto, por ejemplo, que vamos a trabajarlo en esta ocasión, que en cambio va a salirse un poco de la estructura de los cánones porque vas a buscar más bien es una dimensión distinta en la imagen y en donde pues mucho del aspecto de lo lúdico va a fluir, ¿sí? Lo lúdico en el buen sentido de ir encontrando dinámicas que quizás el trabajo académico no te lo permite porque te va a exigir ciertos parámetros para ir consiguiendo ciertos aspectos de la imagen y que están bien, no es que estén mal. De manera que pues ir, ir entendiendo estos conceptos es importante. ¿Para qué? Para que no los tomes de una manera muy así, sin llevarlo a la profundidad de ellos, o sea, de los conceptos, sino que te cause un problema y más bien eh, no te ayude a superarte en el tema. Lo digo porque también he visto canales, yo miro muchos canales también, he visto canales en donde los artistas o los creativos te dicen que no importa que no sepas dibujar, que lo importante es que tú tengas el espacio para expresarte y que expreses tu idea, pero yo me pregunto cómo te vas a expresar si no tienes los elementos y recursos para hacerlo, porque rayar por rayar no te va a llevar realmente a un discurso, te va a llevar de pronto a salir de ciertos cánones emocionales, ¿verdad? Pero no sé si llegas realmente a comunicar algo que tú deseas. Entonces, en ciertos momentos sí puede surgir algo interesante de simplemente hacer rayones y es válido, pero otra cosa es cuando tú tienes ya una visión muy honesta de lo que estás haciendo y logras algo bien, ¿ya? Entonces, la intención de hablar en esta ocasión del dibujo es simplemente para decirles que no se trata de que el académico es un gran dibujante y el que no es un académico no es un buen dibujante. No puede pasar lo contrario, puede suceder que alguien que estuvo en una escuela de arte nunca llegó a dominar muy bien el dibujo, pero también puede haber sucedido lo contrario, o sea, que alguien que no ha estado en una academia tampoco llegue a dominar un dibujo. O viceversa, que no haya estado en una escuela y dibuje muy bien. Entonces, aquí la intención no es ponernos a discutir cuál de los cánones o de las maneras de pensar es la correcta. Lo correcto es cómo tú fluyas, cómo tú puedas entender el tema de lo profesional de estar en el mundo del arte y a partir de la fundamentación sepas que estás haciendo algo bien. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a compartirles una siguiente imagen, ¿sí? En la que voy a conversarles a ustedes sobre qué es lo que vamos a lograr en esta primera unidad de trabajo. Pues vamos a entender la construcción de la imagen desde el concepto de gráfica, ¿sí? Es importante ir consolidando la diferenciación entre dibujo como dibujo y lo que nos puede brindar esta primera estructura para la concepción de una imagen gráfica.
Y eso vamos a hablar luego de cuáles son los aspectos que los diferencian, ¿sí? Vamos a realizar un dibujo a partir de la gestualidad. En esta ocasión no vamos a pensar, mis amigos, en el tema de cánones, en el dibujo esquemático con proporciones, profundidades, etcétera, sino que vamos a hacer primero un trabajo en el que nos vayamos vinculando, nos vayamos soltando y entendiendo la fundamentación de la parte lúdica en el mundo del arte y cómo eso nos puede llevar a concebir una primera idea de obra gráfica. ¿De acuerdo? Pues vamos a realizar dibujos y que estarán hechos a partir de concepto tradicional. ¿A qué me refiero con esto de tradicional? A que vamos a hacer útil el elemento de herramientas como el pincel, ¿sí? Podemos utilizar, por ejemplo, un pitillo, acá en Ecuador lo decimos sorbete, podemos dibujar con lanas, hay una cantidad enorme de recursos, pero en esta ocasión vamos a usar un pincel, ¿sí? Y vamos a trabajar entonces en la creación también de una estructura que esté compositivamente equilibrada y que finalmente seamos capaces de utilizar diversos recursos que les voy a contar hoy para la obtención de una imagen. Bueno, van a ser varias, pero el concepto es obtener una imagen final ya para llevarle al trabajo en placa. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos con la primera parte. ¿Qué es esto del concepto de imagen desde la gráfica? El dibujo por sí es un elemento que tiene un discurso sumamente profundo al ser realizado, que está generado a partir de la línea, ¿sí? Pero esta línea tiene un concepto sumamente importante, ya que es el que va a ser el generador de la forma. Tenemos que sacarnos un poco de la cabeza el tema del claroscuro al relacionarlo con el dibujo, ¿sí? El claroscuro ese es un proceso aparte del dibujo. El dibujo es, miren, la definición de dibujo que yo les voy a brindar es que es la realización de un trazo de una sola o en una sola línea, ¿sí? Entonces, esta línea debe tener la capacidad de tener ritmo, movimiento, también darnos la sensación de volumen, de línea delgada y de línea gruesa. Entonces, cuando el concepto de dibujo lo tenemos claro, podemos entender que el dibujo puede ser llevado desde un concepto académico, puede ser llevado desde un concepto gestual, desde el dibujo natural, o también, por ejemplo, desde el dibujo desde la memoria, ¿no es cierto? Y entonces tengo tantas aristas desde donde puedo trabajar, pero primero tengo que ir entendiendo a cada una de ellas. O sea, miren, si me meto al dibujo clásico, ¿sí? Entonces tengo que aprender cánones. Me van a exigir que todo esté con medidas proporcionalmente en relación al espacio, que haya perspectiva, generar luz y sombra, etcétera, etcétera, de cánones, ¿no es cierto? Si yo me inmiscuyo en este campo y no dibujo bajo esos preceptos, entonces sí estamos en la capacidad de decir que no estás dibujando bien. Si cumples esas normas, entonces diremos que sí dibujas bien. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a esas normas. Si trabajamos en un concepto, en cambio, por ejemplo, de la abstracción, no vamos a tener una norma que nos estructure. ¿Por qué? Porque va a ser la soltura total de la mancha, la forma, la línea y la estructura de sensaciones texturales las que determinen algo. Recuerden que ahí no va a haber forma. Si empezamos a buscar forma, ya no estaríamos hablando de abstracción. Entonces tenemos que tener la capacidad de manejarnos dentro de ese concepto de no forma. Entonces no es tan simple tampoco porque hay que llegar a lo esencial de algo y tratar de lograr conseguir eso, ¿no es cierto? Si trabajamos desde lo gestual, que va a ser lo que vamos a tomar en consideración para esta primera clase, es en cambio basarnos en lo lúdico, ¿sí? En jugar sin pensar ni en abstracción ni en lo formal, en lo académico, sino que va a existir la deformación de la figura, va a existir manchas texturales, va a existir formas que se combinan y que nos van a dar una imagen, como dice su propio nombre, con mucha gestualidad, ¿sí? Entonces, debemos irnos enmarcando
¿Por dónde es nuestro camino? ¿Qué es lo que yo deseo hacer con mi línea, con mi forma? ¿Quiero ir por el concepto de lo académico? ¿O quiero irme por el concepto de lo lúdico? ¿O quiero irme por el concepto de la no forma? Cuando yo establezco estos parámetros, entonces sé cómo jugar. Ahora, eso no significa que siempre deba estar metido en uno de esos esquemas. No, significa que yo puedo estar en cualquiera de ellos, en cualquier momento, en cómo yo me sienta para expresarme. Ahí sí sirve el tema de la expresión, ¿no es cierto? Porque voy a tener los conocimientos y fundamentos en cada uno de estos espacios para yo trabajar con esos conceptos y hacer que mi trabajo, cuando yo lo haga, saber que de verdad está bien. Creo que me estoy explicando en este concepto, ¿no es cierto? Entonces, miren, el ser humano normalmente suele tener una confusión y es que relacionan siempre al buen dibujante con alguien que dibuja bien, por ejemplo, una silla, la hace igualita. Eso está dentro de lo académico, que si tú aprendes a manejar formas, distancias, es decir, proporciones, lo vas a conseguir, ¿sí? La práctica lo determina y lo logra todo, ¿de acuerdo? Pero eso no es dibujo, ¿sí? Entonces es aquí donde va a aparecer este término que tenemos aquí como las percepciones. Va a depender de la percepción que nosotros tengamos para poder saber en qué espacio nos estamos desarrollando y qué es lo que nosotros necesitamos expresar. ¿Y por qué he topado el tema de las percepciones? Primero porque es un tema con el que trabajé y con el que les voy a poner como tema de trabajo también. Y porque va a depender de ello el tipo de trabajo que hagamos cada individuo. Va a depender del tipo de formación que tienes. Para que sea una percepción, por ejemplo, si soy alguien que he leído mucho, mis percepciones van a estar acordes a ese tipo de pensamiento que he desarrollado. Si soy una persona que tengo una cualidad de manejarme desde la filosofía, por ejemplo, mis percepciones van a ser en ese campo, filosóficas. Entonces, lo que yo genere como imagen, lo que yo estructure como imagen, va a estar enmarcado a que yo lleve todo a mi campo, a mi concepción. Entonces, no es un buen dibujante aquel que hace bien una silla nada más. También es aquel que maneja bien la línea, aquel que domina el concepto de mancha, aquel que domina el concepto de forma, que no es tan simple. Lo vamos a ir logrando entender al dibujo como tal a partir de la práctica y del ejercicio, ¿sí? Entonces, también tenemos que entender que el dibujo, ¿sí? No es solamente acción, o sea, no es solamente coger un lápiz y trazar líneas en un espacio determinado o en un soporte. Esto conlleva también el concepto de intención. ¿Y por qué lleva un concepto de intención? Porque siempre dibujo por algo, o sea, no dibujas porque sí. El ser humano siempre hace una línea por algo. Estás de pronto en una reunión, ¿verdad? Y estás como de pronto cansado y empiezas a rayar. Eso tiene un sentido, estás expresando cansancio y empiezas a demostrarlo con el trazo que estás haciendo. Por tanto, ya estás dibujando, ¿sí? Miren que el dibujo es tan básico en su esencia, pero tan profundo en lo que puedes lograr, ya que tú cuando haces una letra, como, no sé, se me ocurre la letra A, tú escribes la letra A y ya has dibujado. Ese es el concepto de dibujo. Haces la línea de un solo trazo. Has hecho la letra A de un solo trazo. Entonces ya has dibujado. Ese es el concepto de dibujo. Que luego nosotros a esto le agregamos los valores de escalas tonales para hacer un degradado, ¿no es cierto? Y lograr volúmenes. Eso ya es otro concepto que viene adherido al dibujo. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, cuando nosotros tenemos claro estos conceptos de lo que es el dibujo, nos va a llevar ya todo este esquema de criterios al concepto de percepción. Y el percepción es cómo voy yo a mirar como ejecutante mi línea, mi trazo, mi mancha, es decir, la huella que voy a dejar sobre un soporte. Y finalmente es lo que los receptores van a poder captar ya una vez yo decidido hacer una muestra, ¿no es cierto? Y entonces todo este contexto, ¿sí? Es lo que determina como esencia final lo que viene a ser el concepto de dibujo.
Entonces, miren mis amigos, ir entendiendo toda esta dinámica de conceptos o fundamentos es sumamente importante. Ahora, aquí viene una parte de reflexión. ¿Qué es lo que tú entiendes por dibujo? ¿A dónde has llevado hasta ahora, en el proceso que lleves de tiempo ejerciendo esta forma de trabajo? ¿A dónde lo has llevado? ¿Qué es para ti el dibujo? ¿Qué es lo que estás proponiendo con eso? ¿Te encaja estos conceptos que te he dado en este momento? ¿Te parecen que no son los oportunos? ¿O algo de esto te sirve? Bueno, si algo te ha servido de esto de acá, es importante que lo acuñes, que lo hagas tuyo, lo interiorices y luego puedas ponerlo en función de lo que tú hagas, ¿sí? Eh, es importante que vayamos debatiendo. Entonces, en estos espacios que vamos a tener, por ejemplo, de reunirnos en Zoom, es en donde ustedes van a debatir conmigo, vamos a hablar de lo que es el concepto para ustedes de dibujo. Y ustedes así vamos a compartir entre todos, por eso les digo que es una escuela humanista, porque lo que yo digo no es absolutamente la verdad, es mi percepción de lo que es el dibujo y lo que vamos a hacer es a ir dialogando, conversando y llegando a ciertos preceptos que nos ayuden a irnos entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, pasamos ahora a esta primera imagen y es justamente porque, miren, para hacer este tipo de juego de imágenes que voy a presentarles algunas, fueron realizadas para una muestra en la que yo tenía que manejar el concepto de percepción. Entonces, si ustedes ven mi obra actual, tiene una estructura muy distinta, ¿no? Que es lineal, estructurada, tiene forma, aun cuando hay deformación en las formas, tienen ciertos parámetros donde se denota que hay dominio o conceptos anatómicos, por ejemplo, que hay un concepto de línea, concepto de mancha, que hay concepto estructural en la parte del uso de las texturas que voy colocando. Pero en este caso, sí, yo necesitaba hacer algo que no tenga esos parámetros. Entonces pensé en lo lúdico, pensé en lo gestual. Y entonces, mientras rayaba en diferentes papeles, en diferentes bitácoras, me daba cuenta que no podía enlazar tres conceptos que tiene el tema de la percepción, que son el cómo siente, el cómo percibe y el cómo ve las cosas alguien. El cómo veo, siento y percibo, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro ese concepto de la imagen? Entonces empecé a coger un pincel, y es lo que van a hacer ustedes como tarea, desde ya les aviso, es coger un pincel, ¿sí? Coger un poco de tinta china, y yo hice este trabajo en pliegos de papel, yo les sugiero hacer en un medio pliego de papel, es papel sketch, ¿sí? Y empecé a rayar de forma lúdica, pensando en una imagen, ¿sí? Primero observé la imagen en fotografías de danza contemporánea y luego dejé eso de lado y empecé a visualizar la imagen, ¿sí? Mentalmente, a crearme imágenes mentales. Y entonces comienzo a rayar, sin preocuparme de la forma estética en el sentido de lo tradicional escolástico o clásico, sino simplemente dejarme llevar. Al coger desde la punta el pincel, pierdes el control absoluto, ¿sí? Entonces puedes generar líneas sueltas y empecé a dibujar 4 ocasiones de la misma imagen en diferente movimiento. Entonces coloqué las imágenes una sobre otra y aquí pasó un accidente, que para mí ese accidente se convirtió en una forma maravillosa de crear mis formas, ¿ya? Y es que la transparencia del papel sketch me permitió que se vean las formas que ustedes ven detrás. ¿Sí? Estamos viendo la imagen de la izquierda, ¿sí? Entonces me di cuenta en ese momento que se convertía en un recurso para yo deformar más la forma. Entonces empecé a coger un lápiz y pasar por las otras formas que veía que tenían mayor conexión con la forma inicial. Y luego fui haciendo intercambio de papeles, ¿sí? El uno que estaba adelante pasó atrás, los otros intermedios más atrás o adelante. Y entonces empecé a tener un sinfín de formas. ¿Esto qué es lo que permitió que veamos la imagen de la derecha? Permiso. Miren,
ya la imagen que yo decidí como final para esta primera propuesta es la imagen de adelante con la imagen segunda y tercera y parte de la, no, sí, y tercera, de las imágenes que ustedes ven superpuestas. Entonces, desde la gestualidad, miren cómo pude obtener una imagen con el concepto de movimiento, ¿sí? El concepto de movimiento y la deformación de la forma, o sea, mayor deformación de la forma. Entonces empecé a encontrar una primera respuesta a esa idea de percepción, ¿sí? Pero no estaba contento del todo, no significa que esta imagen no me agrade, sino que tenía que buscar más, o sea, encontrar realmente una respuesta final a todo este proceso. Y para eso les comparto ahora una siguiente imagen. Miren que ya les estoy conversando cómo hice para que ustedes posteriormente hagan el trabajo que van a tener que hacer, ¿sí? Entonces, ahora les comparto esta nueva imagen y tiene el mismo procedimiento. Miren, no es que hice nuevas imágenes, es el mismo juego de imágenes iniciales, les dije que hice 4. Ahora esta, que estaba quizás tercera o segunda, no sé, le pasé ahora a primero y las otras a los otros planos. Y miren cómo esa dinámica de elementos me permitió trasladar la imagen, como podemos ver a la derecha, ya como un resultado, ¿sí? Entonces, claro, también es importante que ya empiezo a no solamente ver la forma, porque inicialmente estaba con lápiz, ¿sí? Sino que sobre ese dibujo de lápiz, ya seleccionando las partes que me interesaban, entonces cojo el pincel seco nuevamente con tinta, nuevamente cojo el pincel desde la parte superior y empiezo a trazar, ¿sí? Sobre eso, sin regirme tampoco tanto a la línea que ya tracé. Tiene que haber gestualidad, eso no hay que perder. Entonces empiezo a trazar, 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 trazar y empiezo a dinamizar la forma. Y las partes posteriores, en este caso, sí las conservo con una línea suave, pero que están tratadas con tinta china, ¿sí? Entonces los bordes son más delicados, están ya más, suavizados. ¿Para qué? Para que la dinámica visual del primer elemento tenga mayor potencia en relación a los planos posteriores, ¿no es cierto? Miren cómo ya empiezo a pensar en cómo voy a ir manejando este recurso, ¿sí? De cómo me va favoreciendo a la imagen. Porque si vemos la primera imagen, tiene movimiento, hay la distorsión en el concepto de percepción, pero es en la derecha ya cuando empiezo a deslumbrar la imagen final, en donde voy encontrando ya cromática, forma y estructura de pesos, planos y que haya una composición adecuada en el espacio, ¿cierto? Entonces todo eso voy encontrando ya como consecuencia de estos primeros juegos de forma, ¿sí? Y esto me lleva a que pase luego a este siguiente ejercicio, ¿sí? En donde la forma, digamos, está un poco más simplificada, pero se ve esa pesadez en el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y entonces va teniendo una armonía en la estructura, tanto de sus brazos largos, con las piernas que nos delatan que sigue hacia más abajo, o sea, viene a ser un gigante, ¿sí? Y esa deformación de los pechos y de la cabeza, ¿no? La cabeza realmente tiene una connotación fálica. ¿Y por qué? Porque siempre en la historia de la humanidad el tema de la sexualidad tiene una connotación muy fuerte. Y es en esta imagen, ¿sí?, en la que me doy cuenta que puedo manejar los conceptos de la percepción, llevándolo al concepto del tema sexual. Entonces, cómo lo percibe cada uno, cómo lo siente y cómo lo vive. Esos 3 conceptos empezaron ya a tener una respuesta. Pero todavía sentía que necesitaba encontrar la deformación de la forma, ¿sí? Entonces miren cómo ya esos conceptos se van estableciendo, pero todavía no encuentro la obra totalmente definida para mi esquema de trabajo. He realizado una que tiene una estructura muy interesante, una segunda que ya me da una mayor información
y ahora una tercera imagen que ya me va envolviendo, ¿no es cierto? Ya en el contexto del concepto de la obra, ¿sí? Y entonces luego de esto pasamos a este nuevo ejercicio en el que encuentro ya el resultado de lo que yo deseo. Y aquí ustedes pueden ver ya todo el concepto ya en su conjunto. La deformación de la forma, ¿sí? En primer aspecto. Y segundo, la parte de la cabeza fálica, en donde llevo ya el concepto de este tema de cómo veo, cómo lo siento y cómo percibo o cómo percibe, y que sea el espectador cuando se acerque a la imagen que trate de ver el sinfín de movimiento que hay en los brazos, ¿sí? Cuando hay movimiento en la danza, que es muy suelta, ¿no es cierto? El uso del espacio en el piso, el espacio aéreo, el espacio que hay entre el emisor y el receptor, el movimiento de brazos, ¿sí? Que siempre generan movimientos muy abiertos o muy cerrados. Entonces, es toda una dinámica ya concebida en esta obra, que es la que finalmente fue utilizada para la realización de mi obra final, que no les voy a presentar ahora, les presentaré en la siguiente clase cuando compartamos con ustedes ya el trabajo ya desarrollado en el grabado, ¿sí? Entonces va a haber un proceso hasta que lleguemos a esa parte, pero este es ya el diseño que yo lo considero como el oportuno para poder haber logrado la concepción de la percepción y del movimiento, pero llevado a entender esos tres conceptos que forman el concepto final que es la percepción. Entonces miren cómo el pensar en gráfica, ¿sí? Nos va llevando a no pensar en un dibujo en el que estoy cualificándome hacia la forma específica de algo, al parecido de algo, a, a darle toda una retórica simbolística y de elementos que le den una esencia, sino que voy a una imagen rápida, porque eso es la gráfica, una imagen rápida que te lleva a pensar en algo así de simple, ¿sí? Lo miras y te da una respuesta. Entonces no tiene todo ese discurso que tiene el dibujo formal, digamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a este tipo de concepción, estamos hablando de gráfica, ¿sí, mis queridos amigos? Entonces, una vez conversado con ustedes y tocado estos tópicos, ¿sí? Voy a ustedes a compartirles cuál sería la tarea que con ustedes vamos a tratar, ¿sí? Miren, la idea de esto es que ustedes vayan también haciendo ese mismo, no exactamente igual, pero un proceso similar al que yo encontré. Ustedes deben ver otros recursos adicionales. Este es un recurso que yo les he compartido, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a hacer la elaboración de una imagen, pero el tema va a ser el que he manejado también yo, que es el movimiento. Para eso yo les invito a que vean imágenes en internet sobre danza, sobre bailes, sobre movimientos, no sé, quizás eróticos, sobre el movimiento en animales, ¿sí? No sé, ustedes decidan y empiecen a tomar un pincel, tomar una hojita de medio pliego, les puse por acá en las indicaciones, y en ese espacio amplio empiecen a rayar sin temor, pero no se olviden, tomemos el pincel desde la parte superior y especialmente con técnica pincel seco y empecemos a rayar. El mayor error que comete un artista o un dibujante o un creativo es cuando se para frente a un soporte en blanco y empieza a pensar. Y no me refiero a pensar sobre lo que vas a hacer, sino que te pones a pensar sobre si te va a ir bien o te va a ir mal. Sácate eso de la cabeza, simplemente ponte al frente y lanza el primer manchón y continúa. Ya luego todo fluye, ¿sí? Entonces, haz eso sin temor, no pienses en que te vaya a salir hermoso. Quizás los primeros gráficos te van a salir re mal. A mí me salieron mal
como unos 20, no les exagero. Los que están viendo son los que salieron bien. Sí, tengo que decirles cómo son las cosas porque no quiero que ustedes se frustren. Yo me frustré al principio, pero ya luego de haber pasado esas experiencias, pues les puedo evitar eso, ¿no es cierto? Entonces es parte del juego, es parte de lo lúdico. Unas salen bien, otras salen mal, o unas me parecen buenas y otras me parecen que no. Pues vamos a trabajar con las que nos parecen bien, ¿cierto? Y luego yo les invito a que seleccionemos 4 de esas imágenes. Tienen que hacer 10 o 20, por favor, no hagan solo 4. Las mejores imágenes van a poner una detrás de la otra y ustedes van a observar y van a ir con un lápiz delimitando las imágenes que van a ir seleccionando como un calco, ¿no es cierto? Y luego con un pincel nuevamente seco metido en tinta china o en pintura negra o con, no sé, con cualquier material que tengan para ser utilizado, acuarela tal vez, vayan trazando con gestualidad, ¿sí? Y vayan consiguiendo formas que antes eran quizás impensables. No hay que seguir justo por la línea delimitada con el lápiz, sino que la mancha será más gruesa, será más fina en ciertas zonas, en otras partes quizás utilicen solamente un lápiz o no sé, jueguen con los recursos que ustedes deseen. Lo que yo les pongo aquí es un ejemplo de cómo los recursos nos pueden llevar a encontrar una dinámica, de encontrar la forma de llegar al concepto de gráfica y no en pensar en el dibujo. Entonces, hagan uso de lo que ustedes consideren que sea necesario, ¿sí? Lo que les recomiendo para esto es papel sketch, porque es transparente, entonces nos permite ver todas las capas que van a estar detrás. Es como que si trabajáramos en lo que se conoce hoy como Photoshop, ¿de acuerdo? Y finalmente ustedes van a presentarme la próxima vez que nos veamos en el Zoom el proceso del trabajo que hicieron. Entonces vamos a ir durante un espacio de 30 minutos, vamos a ir conversando las experiencias de cómo les fue y me van a compartir en pantalla el resultado de lo que han obtenido. Y entonces vamos a ir trabajando en la construcción de formas que nos vayan permitiendo a nosotros, mis queridos amigos, llegar a la imagen final y que nosotros podamos ir pensando en que eso lo vamos a poder llevar a nuestro taco y convertirlo en gráfica. Ahora, es probable que este trabajo final lo llevemos y lo saquemos tal cual porque así deseamos y está bien, pero ya hemos elaborado el proceso de gráfica. Hasta ahí ya tenemos el proceso de gráfica. Pero también es probable que ya en la placa nos vaya pidiendo situaciones adicionales, la misma placa en el proceso, y resulte con muchas variaciones a lo que estaba ya en el proceso inicial. Eso es el mundo de la gráfica. Así se procede y así se trabaja. De manera que nada está escrito en piedra en este proceso, todo es sujeto de diferentes cambios. ¿Sí? Mis queridos amigos, esta es la primera actividad que les comparto a ustedes. Esta es la primera clase que les comparto y que deseo que ustedes se sumen y que vayamos aprendiendo a entender estos conceptos para poder generar luego imágenes que en realidad nos vayan llevando a ir entendiendo lo profundo que la gráfica nos puede brindar. Porque miren, para terminar esta sesión, decirles que cuando yo hago el dibujo, tomo un material y lo voy elaborando en el soporte de inicio a fin, ¿verdad? Cuando hablamos de grabado no sucede eso. Resulta que yo cojo gubias y voy a eliminar material, ¿sí? Voy a generar incisiones. En ciertas partes voy a generar incisión en donde me va a dar una línea blanca y en ciertas partes eliminaré material para que me quede un borde elevado, ¿cierto? Un relieve. Entonces, ahí no estoy dibujando, estoy desbastando, estoy labrando, estoy eliminando material. Si trabajo en metales, voy a utilizar resinas, por ejemplo, en donde voy a manejar tiempos, en donde voy a meterlo a una sustancia líquida que va a oxidar el metal y entonces se va a quedar ahí la imagen grabada. Pero yo no he ejercido directamente ese proceso como en el del dibujo, que voy generando claros oscuros, ¿verdad? Esos son conceptos en donde nos marcan las diferencias entre dibujo y grabado. Ahora me dirá mucha gente,
No existe grabado sin dibujo. Por supuesto, como no puede existir el dibujo sin la parte humana, ¿cierto? Ahora, si nos vamos al concepto de gráfica, mucha gente me dirá, en la naturaleza ya hay el dibujo. Sí, pero eso es gráfica, ¿cierto? Hay mucha gente que encuentra troncos muy interesantes, los entinta e imprime, pero estás pensando en gráfica. Miren, el dibujo está en todo, es la esencia de todo, absolutamente de todo. Para escribir necesito dibujar, para entender las matemáticas necesito dibujar. La matemática está en todo, el dibujo está en todo, el grabado está en todo, las ciencias naturales está en todo, la botánica está en todo. Entonces, todo es todo y estamos en un mundo en donde la diversidad forma la unidad y la unidad está integrada en la unidad, ¿cierto? De manera que miren mis amigos, este concepto de unidad y diversidad es muy hermoso y pues simplemente hay que hacer uso de esos conceptos y ahora llevarlos a nuestra escena, a nuestro escenario, a nuestro campo de acción. Muy contento de estar con ustedes, mis amigos, ahora en este espacio. No se olviden que se llama Aula Taller Santiago Fernández y que lo hago con el mayor de los gustos. Mis amigos, si ustedes desean ser parte de esta escuela, por decirlo así en este momento, tienen que suscribirse, ¿sí? Primero al canal de Gráfica Ambateña, de ahí ustedes deben enviarme, mis queridos amigos, un correo, ¿sí? Y indicándome que quieren ser parte de la escuela, yo les enviaré toda la información. Esto va a tener un costo, sí, obviamente, porque debemos entender que necesito hacer uso de recursos y hay que mantenerlos, ¿sí? Y pues eso también implica tiempo, trabajo, dedicación, darles mi mejor servicio a ustedes y que generemos un espacio dinámico muy interesante en relación al grabado, ¿sí? Mis amigos, un abrazo fuerte y nos vemos próximamente.